En Lema, al igual que vos, somos lectores, fanáticos de las historias. Y hoy venimos a invitarte a que te sumes a nuestra comunidad en Instagram y Facebook como Lema Libros. Y cuando quieras, ya sabes, te esperamos por la librería. Bienvenidos a la Casa de las Historias. Lema Libros, un lugar, muchas historias. Así son las historias, sus narradores y la manera de contarlas. Libros, clásicos, novedades, recomendaciones, literatura que perdura y que pasa. Y vuelta de hoja, el señalador de Así son las cosas. Buenos días, Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Guillermo, ¿Qué cuenta? Bien, dispuesto a hablar un poco de libros. Vamos a los libros que tanto nos gusta. Esa cosa que parece haber desaparecido, por lo menos en su formato tradicional, y que sin embargo sigue fluyendo a tal punto... ¿Usted ha leído algún ebook o no? No. No, nunca. No, creo que no me da la vista. No, creo que no sí, me da la vista. debe cansar mucho, ¿no? Debe cansar. Bueno, yo imagino... hay algo del reflejo de la pantalla, tampoco sé demasiado, es más una intuición que una certeza. Bueno, pero los libros se siguen editando a tal punto que prácticamente 2 veces por semana Mateo tiene algo que decirnos sobre novedades desde Lema. Bienvenidos a nuestro segmento de novedades literarias. Hoy les presentamos 3 emocionantes libros que acaban de llegar a las estanterías este mes de mayo. Comenzamos con Sarmiento, de Daniel Balmaceda, una obra que nos sumerge en la vida tumultuosa del presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento. A pesar de enfrentar adversidades, debe renunciar a la masonería hasta sobrevivir a atentados y epidemias. Sarmiento logró expandir los ferrocarriles, impulsar la ciencia y la tecnología y fomentar el crecimiento económico. A través de cartas íntimas y anécdotas poco conocidas, Balmaceda nos presenta un retrato cautivador de este presidente a menudo incomprendido. En segundo lugar tenemos Algún tiempo atrás, la vida de Gustavo Cerati, de Sergio Marchi. Este libro nos sumerge en la vida y la carrera del legendario músico argentino, explorando tanto su legado artístico como sus raíces familiares y su infancia. Marchi desentraña los enigmas que rodean a Cerati y revela sus facetas más íntimas y fascinantes, desde su época en Soda Stereo hasta su exitosa carrera solista. Este retrato detallado nos permite apreciar la magia y la complejidad de uno de los músicos más influyentes de nuestro tiempo. Y por último, pero tampoco menos importante, nos encontramos con Cómo, entre paréntesis, cómo no escribir nuestra historia, de Elizabeth Benavent. Esta novela nos presenta la vida de Elsa Benavides, una exitosa escritora que atraviesa una crisis creativa y una obsesión por deshacerse del personaje que le llevó al éxito. Sin embargo, su camino hacia la redención no es tan simple como parece. Conocerá a Darío, su vecino músico recién llegado de París, y comenzará una nueva historia en la que Elsa es la protagonista. ¿Podrá contar su historia y encontrar la inspiración que tanto anhela? Bueno, estas 3 obras literarias nos ofrecen un viaje fascinante a través de la historia, la música y el amor, donde la vida de un presidente polémico hasta el legado de un ícono musical y las vicisitudes de una escritora en busca de su voz, estos libros prometen cautivar a los lectores con sus relatos apasionantes y personajes inolvidables. No se pierdan estas novedades literarias de mayo y sumérjanse en estas emocionantes historias que les harán viajar a través de los tiempos, la música y las emociones. Yo soy Mateo y desde Librería Lema les mando un fuerte abrazo. Bueno, quienes siguen este espacio, si es que los hay, saben que los martes están dedicados a los lectores que cuentan sus experiencias, sus propias historias con la lectura. En este caso, quien nos va a contar ese desarrollo en su intimidad, en la intimidad de su vida y a lo largo de los años, es Marcelo Arrillaga, muy conocido como locutor, pero también alguien con alma de artista. Ricardo, qué honor, qué gusto, ¿no? Que me hayas convocado para tu programa y para la radio. Un saludo a tus compañeros, a vos. El tema de la lectura nos atraviesa a todos, ¿no? Y es maravilloso. Mi primera experiencia ha sido en la infancia con la lectura, pero no necesariamente porque yo haya sido muy lector de niño, pero en mi casa los domingos a la mañana, apenas despertarnos,
nos íbamos todos a tomar mate con facturas, con criollitos a la cama de mi mamá y mi papá, sí grandes lectores. Entonces estábamos en familia, mi hermana, mis padres y yo, y en esa habitación había una gran biblioteca. Vos, acostado en la cama, estirabas la mano y podías tomar un libro de Sábato, de Borges, de Jorge Amado, y era una fiesta escucharlos hablar de lo que estaban leyendo, de los clásicos, de las historias. Hablaban entre ellos y nos contaban a nosotros, y uno admiraba esa pasión por la lectura. Yo no recuerdo haber visto a mis padres ver televisión, salvo algún rato de algún noticiero, pero nunca una telenovela, nunca nada. Eran 100% lectores. Yo toco de oído muchos temas de los libros por haberlos escuchado a ellos, ¿no? Y recuerdo haberme despertado un día con curiosidad de saber qué escribía Jorge Amado, por ejemplo, y descubrirlo a través de la fascinación que ellos denotaban en esas charlas mañaneras de los domingos. Como primer libro que leí completo, sin parar, en una sola noche, fue casi un clásico, ¿no? Que es el Crónicas del Ángel Gris, del Flaco Dolina, ¿no? De Alejandro Dolina. El mito del eterno retorno, los amores imposibles, los refutadores de leyendas. Un libro mágico que siempre recomiendo para los que quieren leer algo maravilloso, ¿no? Ese tipo de lectura me encanta. Y a nivel ya de más grande, pensé que no me iba a conmover ningún libro, menos uno tan voluminoso como Los Pilares de la Tierra. Es una novela que forma parte de una saga. El autor es Ken Follett. Se llama Los Pilares de la Tierra y lo recomiendo profundamente porque es fantástico, ¿no? La historia de la formación de Inglaterra, la relación de los reyes con la iglesia y entremezclada la historia de la arquitectura, cómo se construyeron las primeras iglesias, cómo eran las trabas de los techos, de las arcadas, cómo un humilde aprendiz se transforma en un referente de aquella época, atravesado por historias de amor, de pasión y demás, ¿no? Así que ahí viajamos desde el Flaco Dolina a Ken Follett y muchos otros libros más, ¿no? La poesía de Borges, casi ininteligible, profunda, increíble, y la poesía en general, que nos encanta, ¿no? Y que tratamos de esbozar. Así que bueno, ojalá sirva. Te mando un abrazo, Ricardo, a vos y a toda tu audiencia. Detrás de la hilera de arbustos que rodeaba el manantial, Popeye contempló al hombre que bebía. Una senda apenas marcada llevaba desde el camino hasta el manantial. Popeye había visto cómo el forastero, delgado y alto, sin sombrero, con unos gastados pantalones grises de franela y una chaqueta de tweed cruzada sobre el brazo, avanzaba por la senda y se arrodillaba para beber. El manantial brotaba al pie de un haya y corría después sobre un fondo de arena que formaba remolinos y ondulaciones. Estaba rodeado por una espesa vegetación de cañas y brezos, de cipreses y árboles de goma, donde la luz del sol, sin origen visible, yacía, quebrada en mil reflejos. En algún sitio, escondido e imposible de precisar y sin embargo cercano, un pájaro cantó 3 notas para callar luego. Así comienza Santuario, la novela de William Faulkner, publicada en 1931, aunque la leyenda dice que el autor la escribió en 1929, porque necesitaba dinero, ya que tras el crack bursátil de ese año, el panorama era desolador. La trama se ubica en el sur de los Estados Unidos. Polvo en el camino, casas aisladas en medio de la nada, con porche desde los que contemplar las plantaciones, los graneros, los establos. En ese panorama, el comienzo del relato planta a Horace Bingo, un abogado de viaje camino de Jefferson que se topa con Popeye en un manantial. Popeye se llevará a Horace a la casa, esa casa que oculta una destilería ilegal, esa casa en torno a la cual girará toda la historia.
Como en una partida de dominó en que una pieza se une a la otra, se irán enlazando historias. De un personaje se pasa a otro y de ese al siguiente. Y Faulkner los va entretejiendo, haciendo que las historias vayan cobrando sentido. Quizá lo mejor de la novela sea lo subliminal de todo lo que nos cuenta, dando leves pinceladas, introduciendo elementos que hacen sospechar lo que ha sucedido, pero sin contarlo de un modo abierto y de un modo rotundo. Santuario no es una novela compleja de leer, no usa un lenguaje abigarrado o unas estructuras enrevesadas. La narración fluye, las páginas pasan y sorprenden al lector disfrutando una historia dura y cruel. Los personajes están exquisitamente dibujados, representados tanto por las descripciones del narrador como por su forma de hablar y actuar. Santuario es una de esas novelas para leer sin prisa, para paladear, para acariciar sus palabras, para subrayar, para leer una y otra vez.